El sol vespertino se ponía sobre el centro de Hartford, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. La fiscal acababa de terminar un largo día en la oficina. Llevaba un maletín de diseño lleno de expedientes que planeaba revisar en casa. Llevaba semanas trabajando en un importante caso de fraude y el juicio estaba a solo unos días. El suave zumbido del motor de su coche y el jazz suave que sonaba en la radio la ayudaban a aliviar la tensión de sus hombros. Se regaló un coche de lujo tras ganar su primer caso importante e incluso después de 3 años al volante, aún sonreía. Los asientos de cuero aún conservaban ese ligero olor a coche nuevo que le encantaba. El tráfico era fluido mientras recorría las calles familiares de camino a casa. Había tomado el mismo camino cientos de veces antes. Se sabía de memoria cada señal de stop y semáforo. Al girar hacia Maple Avenue, notó el destello de las luces rojas y azules en el retrovisor. El corazón le dio un vuelco, no por culpa, sino por la forma en que la patrulla había aparecido de la nada. Se detuvo con suavidad. Alcanzando su licencia y registro, el fiscal y ella accionaron el motor. Apagó el motor automáticamente. Manos al volante. Luz interior encendida. Había aconsejado a innumerables clientes sobre el comportamiento adecuado durante las paradas de tráfico. Nunca imaginó que estaría dando sus propios consejos. El oficial se acercó a su ventana. El haz de luz de la linterna se reflejaba en su espejo retrovisor. Ella notó que se detenía ligeramente cuando la luz iluminó su rostro. Su actitud amistosa cambió sutilmente. Licencia y registro, dijo secamente, sin explicar por qué la detuvo. Por supuesto, oficial. Ella respondió con profesionalismo. ¿Puedo preguntar por qué me detienen? Mantuvo sus movimientos lentos y deliberados mientras buscaba sus documentos, incluyendo su tarjeta del Colegio de Abogados del Estado. Un hábito nacido de años de controles de seguridad en los juzgados. La respuesta del oficial llegó con una aspereza que no había sido suya. Segundos antes de que te saltaras esa señal de alto de ahí atrás. Su tono sugería que ya había tomado una decisión sobre ella a pesar de que ella sabía con absoluta certeza que se había detenido por completo. Intentó explicarse con calma. Oficial, estoy segura de que... Hizo una parada completa. Estoy bastante familiarizada con esta ruta, ya que la tomo todos los días desde el juzgado, pero antes de que pudiera terminar, él la interrumpió. Salió del vehículo. Exigió que su mano se posara en su cinturón. La repentina escalada estaba empeorando. La situación estaba tomando una dirección que había visto demasiadas veces en su carrera profesional, pero ahora el escenario familiar del juzgado se desarrollaba en el lado equivocado de su ventana. A través de la radio de la policía, podía oír el crepitar de las voces de los operadores. Llegaban más patrullas. Sus luces creaban un disco de rojo y azul que atraía a curiosos. Los vecinos a los que había saludado ayer ahora miraban a través de las cortinas, observando cómo se desarrollaba la escena. Mientras seguía cuidadosamente las instrucciones del oficial, su mente repasaba cada precedente y procedimiento legal. Sabía que la ironía no se le escapaba. Hacía solo unas horas había estado preparando argumentos para el tribunal y ahora estaba viviendo lo que probablemente se convertiría en otro expediente en el escritorio de alguien. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara al salir del coche. Tacones altos resonando contra el pavimento. Ella sostenía firmemente su tarjeta del bar, sabiendo que diría mucho una vez que alguien se tomara el tiempo de mirarla. La situación estaba a punto de dar un giro interesante, uno que sacudiría no solo la noche de este oficial, sino la de todos los departamentos. Los controles de tráfico se acercaron. Poco sabía el oficial que su control de tráfico rutinario estaba a punto de convertirse en un momento crucial en su carrera y un catalizador para el cambio en los departamentos de policía de todo el estado. Los siguientes minutos transformarían un simple control de tráfico en una historia que se contaría en la policía durante años. De pie allí, en la creciente oscuridad, la fiscal estatal se mantuvo firme mientras la actitud del oficial se volvía cada vez más hostil. La situación empeoraba minuto a minuto,
pero ella conocía sus derechos y no iba a dejar que el pánico se apoderara de ella. Años de experiencia en tribunales le habían enseñado a mantener la calma. Bajo presión, dije, «Guarda esa tarjeta», espetó el oficial, mirando apenas sus credenciales del bar. «¿Sabes cuántas identificaciones falsas veo cada semana?» El haz de luz de su linterna rebotaba de su rostro a su auto y viceversa, como si buscara algo, cualquier cosa para justificar sus sospechas. Ella respiró hondo, manteniendo la voz firme. «Oficial, si solo mira mis credenciales, verá que soy fiscal estatal. De hecho, estuve en el tribunal hoy mismo manejando el caso Wilson». Mencionó un caso de alto perfil que había salido en todas las noticias locales con la esperanza de que le sonara, pero el oficial no lo aceptó. «Ah, así que ahora eres abogado». Su tono destilaba sarcasmo. «Supongo que ese coche caro también es tuyo». Rodeó su vehículo lentamente. Sus botas crujieron sobre la grava del arcén. Habían llegado más patrullas. Sus luces iluminaban la tranquila calle suburban con destellos alternos de rojo y azul. La creciente audiencia de vecinos había comenzado a grabar en sus teléfonos. Podía ver sus rostros preocupados en el crepúsculo de Gathering. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente observaban en silencio. Una joven madre metió a sus curiosos hijos de vuelta a su casa, pero no antes de que vislumbraran lo que estaba sucediendo. Uno de los oficiales recién llegados, un hombre más joven que no podía llevar más de unos pocos años en la fuerza, se movió incómodo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. La reconoció claramente del juzgado, pero parecía inseguro de cómo manejar la situación. Presentó casos a su unidad el mes pasado. «Escuche», lo intentó de nuevo. Sus instintos profesionales se activaron. «Entiendo que está haciendo su trabajo, pero parece que hay un malentendido. Si pudiera verificar mis credenciales, dese la vuelta y ponga las manos a la espalda». El primer oficial interrumpió, buscando sus esposas. El metal hizo clic. Frío contra sus muñecas mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo absurdo de la situación habría sido casi gracioso si no fuera tan grave. Entre la creciente multitud, vio a la señora Chen, de Corner House, grabando todo con su teléfono. Bueno, pensó que documentarlo sería crucial. Más tarde, la anciana había sido testigo de su carácter en uno de sus casos el año pasado, y ahora estaba allí, presenciando una injusticia muy diferente. El oficial más joven finalmente habló. Su voz era un poco temblorosa. «Señor, creo que la reconozco», pero el primer oficial lo interrumpió con una mirada aguda. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo mientras la conducían hacia el coche patrulla. Notó cómo sus tacones altos se hundían ligeramente en la suave hierba del jardín de alguien. Un detalle tan pequeño para notar en un momento como este, pero a veces son las pequeñas cosas las que se te quedan. Su mente ya estaba corriendo, pensando en la cadena de eventos que esto desencadenaría. La parte trasera del coche patrulla olía a ambientador de pino, intentando ocultar algo menos agradable. A través de la ventana podía ver más vecinos, reuniendo sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas de los teléfonos mientras grababan todo. Se corría la voz rápidamente. Se veía gente saliendo de sus casas más abajo en la calle. Oyó al primer agente por radio describiéndola como poco cooperativa y reticente. La ironía casi la hizo reír. Estaba sentada en la parte trasera de un coche patrulla, a punto de convertirse en el tipo de historia que había escuchado de innumerables clientes, pero nunca pensó que experimentaría. El joven agente estaba hablando por teléfono a pocos pasos de la escena, hablando en voz baja pero urgente. No dejaba de mirar atrás, al coche patrulla y luego a su superior. Algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo. Años de lectura sobre dinámicas judiciales le habían enseñado a reconocer cuando la situación estaba a punto de cambiar. Mientras se preparaban para ir a comisaría, vislumbró su reflejo en la ventanilla del coche. Traje perfectamente planchado.
pendientes de perla que su madre le había regalado por aprobar el examen de abogado. Y ahora, esposas de acero inoxidable. La noche estaba lejos de terminar y este agente no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. El viaje a comisaría se sintió más largo de lo que realmente fue. Cada bache en el camino le recordaba. El fiscal estatal, con las esposas clavándose en sus muñecas, a través de la malla divisoria, podía oír fragmentos de conversaciones de radio y el agente más joven seguía haciendo llamadas. Desde su patrulla, detrás de ellos, el tráfico vespertino se abrió como agua alrededor de su pequeño convoy de vehículos policiales. Otros conductores redujeron la velocidad en la escalera. Probablemente se preguntaban qué criminal de alto riesgo transportaban si supieran que era el mismo fiscal que compareció ante el juez esa misma mañana, defendiendo un caso para el pueblo de su estado. Al entrar en el estacionamiento de la comisaría, notó a varios agentes de pie afuera, aparentemente esperando su llegada. La noticia corrió rápido en los círculos policiales y pudo notar por sus expresiones que algo estaba pasando. Uno de ellos, un cirujano con el que había trabajado en numerosos casos, tuvo una visible reacción al salir de la patrulla. ¡Atención! El cirujano gritó, con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Eso? Espere un minuto. Bajó apresuradamente las escaleras, haciendo señas a la gente que la arrestaba para que se detuviera. Esa es nuestra fiscal estatal. La acabo de ver. En el tribunal esta mañana, el rostro de la gente que lo arrestó. Pasó por una serie de expresiones de confusión, incredulidad y luego algo, que parecían los primeros indicios de preocupación. Él seguía intentando mantener su autoridad, aunque ella se resistía al arresto. El cirujano la interrumpió, ya moviéndose para abrir las esposas. He trabajado con ella en docenas de casos. Es una de nuestras fiscales más respetadas. Las esposas metálicas finalmente se abrieron con un clic y ella se frotó las muñecas, sintiendo que la circulación regresaba. En la comisaría, el ambiente era electrizante. Oficiales de policía que normalmente la saludaban con respetuosos gestos de la cabeza, a quienes visitaba para trabajar en casos, ahora permanecían torpemente de pie en sus escritorios, intentando parecer ocupados mientras miraban furtivamente la escena. Las líneas telefónicas se iluminaban. La noticia se extendía rápidamente por la comunidad policial. El jefe de policía salió de su oficina. Su rostro era severo. La conocía desde que era una fiscal novata recién salida de la Facultad de Derecho. ¿Alguien quiere explicarme por qué uno de los mejores representantes legales de nuestro estado está detenido? Su voz era tranquila, pero todos podían oír la tormenta que se avecinaba. El oficial que lo arrestó comenzó a explicar, pero su historia parecía encogerse con cada palabra. La infracción de la señal de alto, el vehículo sospechoso, la supuesta actitud confrontativa. Todo sonaba cada vez más endeble en la estación brillantemente iluminada, rodeada de personas que sabían exactamente quién era. Un joven oficial de recepción le trajo una taza de café. Del bueno, de su sala de descanso, no del que suelen dar a los detenidos. Lo siento mucho, susurró con genuina preocupación en sus ojos. Mi hermana estaba en tu clase de derecho. El año pasado se pondrá furiosa cuando se entere de esto. El fiscal aceptó el café con una pequeña sonrisa. Gracias, dijo en voz baja. Observando cómo oficiales de mayor rango se reunían alrededor del jefe, podía oír frases como suspensión inmediata e investigación completa. El oficial que lo arrestó se quedó solo. Su anterior confianza se desvaneció por completo. Las imágenes de la cámara corporal ya estaban siendo revisadas en una oficina cercana. A través de las ventanas de vidrio, pudo ver a varios oficiales sacudiendo la cabeza mientras observaban. El oficial más joven, que intentó hablar en la escena, estaba dando su declaración, gesticulando animadamente mientras explicaba lo que había presenciado. Llegaban más llamadas a la oficina del fiscal de distrito, a la alcaldía. Incluso el personal del gobernador se había enterado de la situación.
Lo que había comenzado como una simple parada de tráfico se estaba convirtiendo rápidamente en un incidente grave que tendría un efecto dominó en todo el departamento. Mientras estaba sentada en lo que hacía apenas unas horas había sido su espacio de trabajo profesional, ahora viéndolo desde el otro lado, no podía evitar pensar en todos sus clientes que se habían sentado en sillas similares sin el beneficio de. Al reconocer sus credenciales o sus historias, creyeron de inmediato que ya no se trataba de una sola parada de tráfico que salió mal, sino de algo mucho más grave. El jefe se acercó con rostro de disculpa, pero también decidido. Vamos a arreglar esto, dijo con firmeza. Y luego nos aseguraremos de que no vuelva a suceder. Detrás de él, pudo ver a la gente que los arrestó siendo escoltado a la oficina de asuntos internos. La noche estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado definitivamente. La tranquilidad habitual de la noche en las comisarías se había transformado en un torbellino de actividad. La noticia del incidente se había extendido como un reguero de pólvora por el sistema judicial y los teléfonos sonaban sin parar. La fiscal estaba sentada en la oficina del jefe, con su taza de café vacía, observando cómo la situación que acababa de vivir comenzaba a causar revuelo en todo el departamento. Sus autos están siendo devueltos del depósito de incautaciones, dijo el jefe, colgando el teléfono por lo que parecía la 100ª vez en la última hora. También tengo al alcalde al otro lado de la línea queriendo saber cómo sucedió esto. Se frotó la frente, luciendo cada detalle de su 30 años de servicio. El televisor montado en la pared en la esquina ya mostraba noticias de última hora. Un video amateur del lugar de los hechos se había difundido en redes sociales y las estaciones de noticias locales habían retomado la historia. Las imágenes del teléfono de la señora Chen eran particularmente nítidas, mostrando toda la interacción desde el momento en que el oficial se acercó al auto. Miren esto, dijo uno de los oficiales superiores, pausando la grabación corporal. Aquí mismo se puede ver claramente la tarjeta del bar que se presentó. Los investigadores de asuntos internos revisaban el video fotograma a fotograma, documentando cada momento del incidente. Sus rostros se volvían más preocupados con cada minuto que pasaba. Al final del pasillo, se oían voces alzadas provenientes de la sala donde interrogaban al oficial que los arrestó. Su representante sindical había llegado, pero incluso ellos parecían haberse quedado sin palabras después de ver las pruebas. El joven oficial que intentó intervenir estaba prestando declaración en otra sala, con la conciencia claramente más tranquila que sus colegas. Un grupo de personal del juzgado se había reunido en el estacionamiento. Personas con las que ella trabajaba a diario, que habían oído lo sucedido y acudieron a mostrar su apoyo, entre ellas, la taquígrafa del tribunal, quien había grabado su argumento ganador esa misma mañana, desde la sala del tribunal hasta la patrulla, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad, todo porque alguien no se tomó 2 segundos para verificar su identificación. El teléfono del fiscal no había parado de vibrar con mensajes de colegas y solicitudes de los medios. Una foto de ella siendo llevada al coche de policía esposada ya circulaba en línea, creando un marcado contraste con su versión oficial. Foto del juzgado donde se encontraba orgullosa. En sus filas legales, ¿sabes?, dijo finalmente rompiendo su silencio. Sigo pensando en todas las personas que pasan por esto sin tener un título en derecho que las proteja. La sala se quedó en silencio. ¿Cuántos otros nunca tuvieron la oportunidad de que se escuchara su historia por no tener las credenciales adecuadas? Alrededor, el jefe asintió lentamente, comprendiendo el panorama general que ella estaba pintando. En su escritorio, se encontraban informes preliminares que mostraban las paradas de tráfico previas de la gente que lo arrestó. Los patrones que surgían de esos documentos contaban una historia preocupante, una que ya no podía ignorarse. Afuera de la estación, un pequeño grupo de reporteros había reunido las luces de sus cámaras creando largas sombras en el estacionamiento. El oficial de información pública del departamento intentaba controlar la situación, pero esta no era el tipo de historia que se pudiera contener con un simple comunicado de prensa.
El teléfono del fiscal se iluminó con un mensaje del fiscal de distrito. Reunión de emergencia mañana por la mañana. Esto termina ahora. Se lo mostró al jefe, quien asintió con gravedad. Ambos sabían que mañana traería cambios que afectarían a todo el departamento. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el cirujano de escritorio, sosteniendo un maletín de diseño familiar. «Encontró esto en su auto, señora», dijo respetuosamente. «Pensé que podría necesitarlo. Esos archivos del caso para el juicio de mañana aún están dentro». La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Aquí estaba una mujer que había dedicado su carrera a la justicia, que tendría que ir al tribunal mañana y seguir luchando por esa misma justicia. Incluso después de experimentar de primera mano lo fácil que podía negarse. Al acercarse la medianoche, la estación comenzó a tranquilizarse, pero todos sabían que esto era solo la calma para la tormenta de mañana. Este incidente sería más que una simple historia en las noticias de la mañana. Se convertiría en un catalizador para el cambio, un momento que obligaría a todos los agentes de la ley a enfrentar algunas verdades incómodas sobre el sistema. Atendieron a la fiscal. Recogió sus cosas, lista para finalmente irse a casa, pero primero echó un último vistazo al cuerpo. Las imágenes aún estaban congeladas en la pantalla. Esa imagen la acompañaría durante mucho tiempo, no solo como un recordatorio de esta noche, sino como un símbolo de todo el trabajo que aún quedaba por hacer. A la mañana siguiente llegó con el tipo de medios de comunicación. Tormenta con la que ningún departamento de policía quiere despertar a las 7 de la mañana. Todos los canales de noticias locales repetían la noticia. El arresto injusto de un fiscal estatal se repitió en las pantallas de televisión de las casas de los restaurantes y los edificios de oficinas de toda la ciudad. La fiscal entró al juzgado esa mañana, como cualquier otro día, excepto que hoy era diferente. El bullicio habitual de la mañana se detuvo al pasar por seguridad. Los guardias, que normalmente solo asentían y la dejaban pasar, ahora la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Llevaban toda la mañana reproduciendo esa grabación. Uno de los empleados de limpieza del juzgado susurró al pasar. «Mi hija me llamó a las 6 de la mañana cuando vio en las noticias que no podía creer que fueras tú, la misma persona que la ayudó con su multa de tráfico el mes pasado». La oficina del fiscal de distrito ya estaba abarrotada cuando llegó. Los fiscales superiores se apiñaban alrededor de sus escritorios viendo la cobertura de noticias en sus teléfonos. Sus colegas levantaron la vista cuando entró. Sus rostros mostraban una mezcla de ira y apoyo. La máquina de café zumbaba en un rincón, olvidada en el caos de la mañana. «¿Tú viste esto?», preguntó su colega, sosteniendo su tableta. Las redes sociales explotaron. Con la historia de que el video que la señora Chen había tomado se había vuelto viral, se compartieron miles de comentarios. Muchos compartieron experiencias similares, otros expresaron indignación por cómo incluso un fiscal estatal podía ser perfilado. La reunión de emergencia estaba programada para las 9 de la mañana, pero a las 8:30 de la noche la sala de conferencias ya estaba llena. El fiscal de distrito estaba al frente hablando en voz baja con el jefe de policía y varios funcionarios de la ciudad. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo antes de comenzar. El fiscal de distrito anunció: «Quiero dejar algo claro, esto no se trata solo de un incidente, se trata de cada persona que entra en este juzgado. En busca de justicia». Todos asintieron con la cabeza. La fiscal sintió una oleada de emoción. Precisamente por eso eligió esta carrera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la comisaría, la investigación de asuntos internos avanzaba a una velocidad sin precedentes. Se habían revisado los antecedentes de la gente que lo arrestó, revelando un patrón que ya no podía ignorarse: 20 años de detenciones de tráfico. Ahora, bajo intenso escrutinio en la sala de conferencias, la fiscal se puso de pie para dirigirse a sus colegas. La sala quedó en silencio anoche. Ella comenzó:
Experimenté algo que muchos de nuestros ciudadanos enfrentan a diario, pero tuve ventajas que ellos no tienen. Un título en derecho, una posición de autoridad y colegas que podían avalarme. Sus palabras, id, casa. Muchos en la sala tenían. Se mencionaron casos donde habían ocurrido situaciones similares, pero ahora lo veían desde una perspectiva completamente diferente. La joven becaria en el corner se secaba las lágrimas mientras tomaba notas. El jefe de policía dio un paso al frente con una carpeta gruesa. Anunciamos cambios inmediatos en nuestros procedimientos de control de tráfico, afirmó con firmeza. Todos los agentes se someterán a capacitación adicional. Las cámaras corporales se revisarán semanalmente, no mensualmente, y cualquier queja se investigará en un plazo de 24 horas. Mientras la reunión continuaba, el teléfono del fiscal vibró con un mensaje de la señora Chen. Todo el vecindario está hablando de lo sucedido. La gente finalmente está hablando de sus propias experiencias. Empezaste algo importante afuera del juzgado. Los reporteros se reunieron en grupos cada vez mayores. Querían entrevistas, declaraciones, fragmentos de audio para sus segmentos del noticiero vespertino. Pero adentro se estaba trabajando de verdad. Se estaban redactando cambios de política, se estaban renovando los procedimientos de revisión, y lo más importante, la gente estaba escuchando. A la hora del almuerzo, la oficina del gobernador había emitido un comunicado anunciando una revisión estatal de los procedimientos de capacitación policial. Lo que comenzó como un control de tráfico se estaba convirtiendo rápidamente en un catalizador para un cambio sistemático. La fiscal miró por la ventana de la sala de conferencias hacia la ciudad que se extendía por debajo. Algunos estaban allí afuera, otras paradas de tráfico estaban ocurriendo, otras vidas se estaban viendo afectadas, pero tal vez, solo tal vez, su experiencia ayudaría a que esos encuentros fueran diferentes. El sistema no era perfecto, pero el cambio era posible. Ella era la prueba viviente de ello. Por la tarde, la historia se había difundido. Las principales cadenas de noticias nacionales recogieron las imágenes y las redes sociales no dejaban de hablar de ello. Las escaleras del juzgado se habían convertido en una zona de prensa improvisada con reporteros de todos los medios importantes esperando actualizaciones dentro de su oficina. La fiscal intentó concentrarse en sus próximos casos, pero su teléfono no dejaba de sonar. Los profesores de derecho querían que hablara en sus escuelas. Las organizaciones de derechos civiles la contactaron para pedirle colaboración. Incluso los presentadores de programas nocturnos de entrevistas solicitaban entrevistas. No lo creerán. Su asistente dijo asomando la cabeza en el video. Llegó a los 10 millones de visitas. La gente está compartiendo sus propias historias en los comentarios. Es como si todos estuvieran esperando que algo así sucediera para demostrar lo que han estado diciendo todo el tiempo. El departamento de policía estaba lidiando con su propia tormenta. La investigación de asuntos internos había. Descubrieron el sesgo de más de un oficial. Encontraron un patrón en los datos de las paradas de tráfico que no se podía explicar. El jefe había convocado otra reunión de emergencia, esta vez con todos los supervisores de turno. ¿Recuerdan la clase que impartieron en la academia el año pasado? Uno de los oficiales superiores se acercó a la fiscal durante su hora de almuerzo. Nos gustaría que la ampliaran y la hicieran obligatoria. Para todos los oficiales, no solo para los novatos. Ahora la gente los escucha de manera diferente. Han estado en ambos bandos. La cafetería del juzgado se había convertido en un punto de encuentro no oficial para debatir sobre el cambio. Jueces, abogados y personal del tribunal se reunieron alrededor de mesas para compartir ideas y experiencias. Incluso los secretarios judiciales, normalmente tranquilos, hablaban sobre casos que habían visto a lo largo de los años. Mi hermano llamó desde Chicago. Uno de los guardias de seguridad le dijo, mientras pasaba por el detector de metales, que le había pasado lo mismo el mes pasado, pero nadie le creyó porque no tenía un título elegante. Ahora está presentando una denuncia formal. El oficial que lo arrestó,
el representante sindical, había estado en reuniones todo el día. La evidencia era abrumadora. Imágenes de cámaras, videos de testigos y toda una carrera de datos de paradas de tráfico que mostraban patrones claros. Incluso no pudieron defender lo sucedido. Al final de la tarde, el gobernador anunció la formación de un grupo de trabajo especial con la misión de revisar y reformar los procedimientos de detención de tráfico en todo el estado. Se le había pedido al fiscal que lo liderará, trabajando junto con agentes de policía. Líderes comunitarios y expertos en derechos civiles observan esto. Su colega le mostró una publicación en redes sociales. Alguien había creado una infografía que comparaba su historia con incidentes similares en todo el país. Se había compartido miles de veces, lo que generó conversaciones en los departamentos de policía de todo el país. El joven agente que intentó intervenir durante su arresto pasó por su oficina. «He estado pensando en esa noche», dijo en voz baja. «Debería haber hablado antes, pero ahora estoy ayudando a capacitar a otros agentes sobre qué hacer en situaciones similares. Su caso ya está cambiando nuestra forma de trabajar». Las pantallas de televisión en el vestíbulo del juzgado mostraban a expertos discutiendo las implicaciones más amplias. Los analistas legales analizaron el incidente señalando como incluso alguien con todas las ventajas posibles, educación física y conocimiento de la ley, aún podría enfrentar prejuicios. «Mi hija está en la Facultad de Derecho». El conserje del juzgado le dijo que mientras vaciaba la basura de su oficina, «Ella vio tu historia esta mañana y me llamó llorando. Dijo que esta es exactamente la razón por la que quiere ser abogada. Le estás mostrando a la gente que el cambio es posible». A medida que se acercaba la noche, Rosecutor recogió sus cosas para ir a casa. El estacionamiento donde la habían esposado ayer se veía diferente. Noticias. Las camionetas siguen alineadas en la calle, pero algo más también había cambiado. La gente hablaba, realmente, sobre cosas que habían sido ignoradas por mucho tiempo. Su teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de una joven defensora pública. «Gracias por compartir su historia. Tengo una clienta que pasó por algo similar la semana pasada gracias a ustedes. Finalmente nos escuchan». Caminando hacia su auto, notó a un grupo de jóvenes estudiantes de derecho observándola desde las escaleras del juzgado. No estaban allí para pedir autógrafos ni fotos. Estaban allí porque su historia les había dado esperanza, esperanza de que el sistema pudiera cambiar, de que sus voces importaran, de que la justicia no era solo una palabra en sus libros de texto. Una semana después del incidente, la investigación de asuntos internos publicó sus hallazgos preliminares. El sol de la mañana aún no había salido por completo cuando el informe llegó a los escritorios de todo el departamento. Lo que reveló sacudiría los cimientos de toda la fuerza policial. La cámara del tablero del oficial lo había capturado todo, no solo de esa noche, sino de cientos de anteriores. Detiene a los datos, lo que contaba una historia que no podía ignorarse. Más del 80% de sus detenciones de tráfico involucraban a conductores pertenecientes a minorías, pero el vecindario que patrullaba era mucho más diverso. «He estado revisando estos archivos toda la noche», dijo el investigador de asuntos internos, extendiendo papeles sobre la mesa de conferencias. Las ojeras bajo sus ojos mostraban que no había dormido mucho. 20 años de detenciones de tráfico, y el patrón es clarísimo. No fue solo una mala noche. El fiscal asistió a la reunión de revisión, observando cómo los oficiales veteranos negaban con la cabeza ante la evidencia. Algunos habían trabajado con este oficial durante años, sin darse cuenta o tal vez eligiendo no darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo frente a ellos. «Aquí hay algo interesante», un analista de datos señaló al mostrar una gráfica en la pantalla. «Observe el lenguaje utilizado en sus informes. Palabras como sospechoso y poco cooperativo aparecen casi exclusivamente en las detenciones que involucran a conductores pertenecientes a minorías». La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban en la academia de policía. Los cambios ya estaban ocurriendo.
Se estaban desarrollando nuevos módulos de capacitación con el caso del fiscal como punto central de enseñanza. Los oficiales novatos vieron las imágenes, aprendiendo cómo el sesgo inconsciente podía nublar el juicio y conducir a situaciones peligrosas. «Diles lo que pensabas». El instructor de entrenamiento preguntó. El joven oficial que había estado allí esa noche se paró frente a sus compañeros con manos ligeramente temblorosas. «Diles por qué hablaste, aunque fuera difícil». Su testimonio se había convertido en una poderosa lección sobre hacer lo correcto. De vuelta en el juzgado, la carga habitual de casos de la fiscal había cobrado un nuevo significado. Cada expediente que cruzaba su escritorio ahora tenía un peso extra. Se encontró a sí misma mirando más a fondo, cuestionando más, asegurándose de que la justicia no era solo una palabra, sino una realidad. ¿Recuerda ese caso de parada de tráfico del mes pasado? Su colega preguntó. Dejó caer un expediente en su escritorio. El que parecía bastante sencillo. Creo que necesitamos echar otro vistazo. Toda la oficina. Los fiscales estaban revisando casos antiguos con una mirada fresca. El jefe de policía convocó una reunión general esa tarde. El salón de actos, usualmente ruidoso, quedó en silencio cuando subió al podio detrás de él. Una pantalla mostraba estadísticas que ya no podían ignorarse. «Esto se detiene hoy», él anunció con voz firme. «Cada parada de tráfico será revisada. Cada queja se escuchará afuera». Los equipos de noticias estaban preparando. Listo para otro día de cobertura. Pero esto ya no era solo otra historia de mala conducta policial. Se había convertido en algo más grande. Un momento de cambio real impulsado por pruebas contundentes y la determinación de mejorar. «Analicen esto», dijo uno de los analistas de datos, señalando la pantalla de su computadora. «Hemos mapeado cada parada de tráfico en la ciudad durante los últimos 5 años. Los patrones son innegables. Puntos rojos agrupados en ciertos vecindarios cuentan una historia que los números por sí solos no podrían capturar». El fiscal observó a los oficiales reunidos alrededor de la pantalla. Algunos a la defensiva al principio, luego, gradualmente, entendiendo que ya no se trataba de señalar con el dedo, se trataba de arreglar un sistema que había fallado a mucha gente durante demasiado tiempo. En la sala de descanso, un oficial veterano de 30 años estaba sentado en silencio revolviendo su café. «Sabes», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «A veces es necesario ver que algo le sucede a alguien a quien respetas para realmente entender. Hemos estado haciendo este trabajo de la misma manera durante tanto tiempo que olvidamos preguntarnos si lo estábamos haciendo bien». A medida que el día llegaba a su fin, el equipo de asuntos internos seguía trabajando revisando años de registros. Pero ahora contaban con ayuda. Oficiales de cada comisaría se habían ofrecido como voluntarios para revisar los archivos, cada uno determinado a ser parte de la solución en lugar de parte del problema. El teléfono del fiscal se iluminó con un mensaje del instructor de la Academia de Policía. «Su caso acaba de cambiar la forma en que enseñamos tráfico. Estos novatos nunca cometerán los mismos errores. Están aprendiendo a ver a las personas, no a los estereotipos». 2 semanas después del incidente, el cambio ya no era solo una promesa, estaba sucediendo en tiempo real. El agente que lo arrestó había sido puesto en licencia administrativa a la espera de los resultados finales de la investigación, pero la historia había crecido mucho más allá de las acciones de un agente. La mañana comenzó con una sesión de capacitación obligatoria para todo el departamento. La gran sala de conferencias estaba llena de agentes de todos los distritos. Algunos cruzaron los brazos, se saltaron la hora de otro día de capacitación. Otros se inclinaron hacia adelante, listos para aprender de lo sucedido. «Quiero que todos vean esta grabación de nuevo», dijo el instructor al comenzar el video, «pero esta vez quiero que noten algo diferente. Observen cuán rápidamente se hicieron suposiciones. Observen cómo se ignoraron las credenciales profesionales. Observen cómo una parada rutinaria se convirtió en una violación de los derechos civiles en menos de 5 minutos.
La fiscal había sido invitada a hablar. Mientras estaba de pie en el podio, podía sentir todas las miradas de la sala sobre ella. No estoy aquí para avergonzar a nadie. Ella comenzó. Estoy aquí porque lo que me sucedió le sucede a la gente todos los días. La única diferencia es que yo tenía un título que eventualmente obligó a la gente a escuchar. Al fondo de la sala, el joven oficial que intentó intervenir esa noche asintió. Se convirtió en algo así como un héroe silencioso en el departamento. Un ejemplo de lo que significaba hablar cuando algo no iba bien. Ayer recibí una carta. El fiscal continuó sosteniendo un sobre. Era de una abuela de nuestra ciudad. Me contó sobre la parada de tráfico de su nieto el mes pasado. Lo asustado que estaba. Lo impotente que se sentía. Pero ahora escribió que espera que las cosas cambien porque si le puede pasar a un fiscal estatal, la gente tiene que escuchar. El jefe de policía dio un paso al frente y presentó las nuevas políticas del departamento. La cámara corporal ahora se revisará a diario, no semanalmente. Los datos de las paradas de tráfico estarán disponibles públicamente. Una junta de revisión civil supervisará las quejas. Cambios reales con consecuencias reales. Durante la pausa del almuerzo, los oficiales se reunieron en pequeños grupos para hablar sobre sus propias experiencias. Un oficial veterano dijo: probablemente he hecho miles de paradas de tráfico en mi carrera. Nunca pensé en lo aterrador que podría ser para la persona en el auto. Nunca me puse en su lugar. La sesión de la tarde se centró en cambios prácticos. Ejercicios de rol. Poner a los oficiales en diferentes escenarios desafiando sus suposiciones. El fiscal los observó mientras trabajaban en diversas situaciones, notando lo diferente que abordaban cada parada. Ahora vean cómo ustedes lo manejaron de manera diferente. El instructor preguntó después de un ejercicio: ¿se tomaron el tiempo para escuchar? ¿Revisaron su identificación correctamente? ¿No dejaron que las ideas preconcebidas guiaran sus acciones? Eso es lo que buscamos. Cada vez que en el pasillo había un tablón de anuncios con recortes de periódicos sobre el incidente, alguien había colgado cartas de agradecimiento de miembros de la comunidad, cada uno compartiendo sus propias historias. El muro se había convertido en un poderoso recordatorio de la importancia de estos cambios. El oficial de información pública del departamento se acercó al fiscal durante un descanso. La cobertura mediática realmente ayudó. Ella admitió que la gente nos está observando ahora, esperan algo mejor, y honestamente, necesitábamos ese empujón para hacerlo mejor. Al final de la tarde, una visita sorpresa trajo consigo al excompañero del oficial que nos arrestó hace años. Debería haber dicho algo entonces, dijo en voz baja a la sala. Vi los patrones que todos seguimos, pero era más fácil callar. Eso también es culpa nuestra, ya que el día de capacitación terminó. El fiscal notó algo diferente en la sala. Los brazos cruzados se habían descruzado. Las miradas escépticas se habían suavizado. La gente hablaba de verdad. Hablaba de cómo mejorar las cosas. Antes de irse hoy, el jefe anunció: quiero que miren alrededor de esta sala. Cada persona aquí tiene el poder de marcar la diferencia. Cada parada de tráfico, cada interacción, cada decisión importa. No solo estamos cambiando políticas, estamos cambiando vidas. Al salir, un oficial novato detuvo al fiscal. «Sabes», dijo, «me uní a la fuerza para ayudar a la gente. Hoy me recordó lo que eso realmente significa. No se trata solo de hacer cumplir las leyes, se trata de proteger los derechos. Todos los derechos en todo momento». 6 meses después de esa fatídica parada de tráfico, la ciudad se había transformado de maneras que nadie podría haber predicho. El fiscal estaba de pie en el podio del salón principal de la Academia de Policía, mirando un mar de rostros. Tanto oficiales como ciudadanos se reunieron para la primera cumbre de reforma de la policía comunitaria. Cuando me esposaron esa noche, comenzó con voz firme. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, pero a veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en el catalizador de lo mejor. Cámbiala.
Sala estaba en silencio pendiente de cada palabra. Los cambios eran reales y medibles. Ahora, las estadísticas de paradas de tráfico mostraron mejoras drásticas. El número de quejas se redujo en un 60%, las grabaciones de las cámaras corporales se revisaban a diario y el nuevo sitio web de transparencia del departamento permitía a los ciudadanos rastrear cada interacción. ¿Recuerdan a la señora Chen?, preguntó el fiscal señalando a la mujer mayor. Hombre sentado en primera fila. Ella no solo grabó un video esa noche, sino que inició un programa de vigilancia vecinal que trabaja con nuestros oficiales. Ahora tienen reuniones mensuales para compartir inquietudes y generar confianza. El joven oficial que habló esa noche ahora dirigía sesiones de capacitación. Ya no solo enseñamos procedimientos. Explicó a la multitud, enseñamos empatía. Enseñamos a los oficiales a hacerse una simple pregunta antes de cada parada. ¿Cómo me gustaría que trataran a mi familiar en esta situación? Al fondo de la sala, el oficial que lo arrestó esa noche permaneció en silencio. Tras una larga suspensión y un reentrenamiento obligatorio, tomó una decisión sorprendente. En lugar de luchar contra los cambios o jubilarse, se había convertido en un defensor de la reforma. Sus conversaciones honestas sobre cómo confrontar sus propios prejuicios se habían convertido en poderosos momentos de enseñanza. La semana pasada, el fiscal continuó. Recibí una llamada de un departamento de policía de otro estado. Adoptarán nuestro nuevo programa de capacitación el próximo mes. Hablaré en su academia. Esta ya no es solo nuestra historia, se está convirtiendo en un movimiento nacional. La nueva Junta de Revisión Civil de la ciudad tenía poder real. Ahora no solo desempeñaban funciones de asesoramiento. Se sentaban entre el público con insignias que demostraban su autoridad. Cada parada de tráfico era revisada, cada queja investigada, cada patrón analizado, pero el verdadero cambio, dijo ella, al recoger un fajo de cartas, está en estas historias. Una madre que no tuvo miedo cuando su hijo adolescente empezó a conducir, un abuelo que se sintió respetado durante una parada de tráfico, un estudiante que vio a un oficial admitir un error y disculparse. Son pequeños momentos, pero importan. El jefe de policía dio un paso al frente. A continuación, compartieron las últimas cifras. Las paradas de tráfico habían disminuido, pero la seguridad pública no había sufrido. La confianza comunitaria había aumentado y más personas estaban dispuestas a colaborar con las fuerzas del orden. Los datos demostraron lo que esperaban. Una buena actuación policial no tenía por qué venir a costa de la dignidad. Durante el receso, la gente compartió sus propias historias. Un adolescente habló sobre una parada de tráfico reciente donde el oficial le explicó todo lo que estaba haciendo y por qué un anciano describió cómo un oficial lo ayudó a cambiar una llanta en lugar de simplemente ponerle una multa por detenerse en la carretera. ¿Saben qué es diferente ahora? Un oficial veterano dijo al grupo, no solo hacemos cumplir las leyes, sino que construimos relaciones. Cada parada de tráfico es una oportunidad para mostrarles a las personas que estamos aquí para proteger y servir, no solo para castigar. La cumbre finalizó con una ceremonia de compromiso. Oficiales y miembros de la comunidad se unieron para comprometerse a continuar el trabajo que comenzaron. No se trataba solo de evitar otro incidente, se trataba de crear una nueva normalidad. Mientras la fiscal recogía sus cosas para irse, una joven se le acercó. Mi madre está en la academia de policía ahora. Dijo con orgullo que quiere ser parte del cambio. Dice que le mostraste que es posible. Afuera, los equipos de noticias de la noche se preparaban para sus transmisiones. Pero esta ya no era una historia sobre un incidente, se trataba de cómo un momento de injusticia había provocado una ola de cambio positivo. Como una parada de tráfico había iniciado una conversación que aún se mantiene fuerte. Caminando hacia su auto, la fiscal pasó por el lugar donde la habían esposado hace 6 meses. El recuerdo seguía ahí, pero ahora se sentía diferente. Lo que había comenzado como un momento de humillación se había convertido en un punto de inflexión, no solo para ella,
sino para toda una comunidad lista para el cambio.